Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. En el mensaje a Éfeso, recuerden que lo principal era una iglesia que estaba condenada a dejar de existir por cuanto había dejado su primer amor, y verdaderamente nunca supo sobreponerse a eso y dejó de ser. Después vimos el mensaje a Esmirna, una iglesia fiel, una iglesia que no se le reprochó nada, una iglesia a la que todos debiéramos parecernos. Sin embargo, hoy vamos a ver la iglesia más parecida a la iglesia de estos tiempos, la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es un mensaje que representa la iglesia que tolera la falsa doctrina. Era una iglesia que tenía compromiso, guardaba el nombre de Dios, tenía sus cosas buenas, pero toleraba la falsa doctrina, lo cual es sumamente complicado, sobre todo si entendemos que esta iglesia estaba sentada donde estaba el trono de Satanás. Qué curioso que el ataque de Satanás venga precisamente por la doctrina. Y hoy en día la gente piensa que ser espiritual es las manifestaciones milagrosas de Dios en la iglesia. Hay quienes piensan que ser espiritual está en sudar oro, en tener visiones, en dar 10.000 profecías, en tener esos movimientos del espíritu. Sin embargo, el diablo no está tan interesado en atacar este tipo de cosas, porque son cosas que pueden pasar en la iglesia, pero no son una garantía de que sea salvo. Jesús nos enseña que en los postreros días vendrán delante de él personas y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos todas estas cosas milagrosas que la iglesia está buscando hoy. Pero Jesús le dice: yo no los conozco, porque ustedes son hacedores de maldad. No, Señor, nosotros no hacemos la maldad, nosotros obramos en el Espíritu con poder y sanamos enfermos, liberamos personas de opresión demoníaca. Y entonces el Señor les responderá como le dijo a la iglesia de Corinto: si no tienes amor, de nada te vale todas esas otras cosas. ¿Verdad que después llega a la iglesia de Éfeso y le dice: sí, tú eres una iglesia fiel, pero perdiste tu primer amor? Amaba la fidelidad a Dios, pero no amaba al Dios al que él era fiel. Había perdido la brújula, y todo el mundo sabe que si estás en el medio del mar y de buena primera se te pierde la brújula, ya no te queda otra esperanza. Perder el amor en la iglesia es como estar en el medio del océano Pacífico y perder la brújula. Y si no tienes forma de ubicar, te vas a la deriva, no vas a ninguna parte, caminas sin propósito en la vida. En las iglesias hoy en día se estila mucho esto. La mayoría de los cuadros que se ven en las iglesias son de personas que vagan sin rumbo dentro de su vida cristiana, ministerial y relacional con Dios. Y pasa porque han perdido la brújula, han perdido el primer amor. En la iglesia de Pérgamo, a diferencia de lo que pasó en la iglesia de Éfeso, que ya había perdido su primer amor, o en la iglesia de Esmirna, que siendo pobre era rica para el Señor, en la iglesia de Pérgamo vemos un contraste muy evidente. Porque en esta iglesia vemos un mártir incluso, pero también vemos que no solo están los nicolaitas, que estaban también en la iglesia de Éfeso, pero eran aborrecidos, en la iglesia de Esmirna, pero eran aborrecidos. Aquí los nicolaitas eran reyes, aquí se sentían poderosos, pero no les bastó con la doctrina de los nicolaitas, también tenían la doctrina de Balaam, y vamos a ver quiénes son estas personas. Pero lo curioso es de que este lugar se ha identificado como donde está el trono de Satanás, donde está el maligno. Y precisamente lo que retiene esta iglesia, lo que la caracteriza, es que ha descuidado su doctrina. Una iglesia que ha descuidado su doctrina no tiene más esperanza que un náufrago en el mar sin brújula. No sabe a dónde vas.
Recuerdo en una ocasión que los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Le dice, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego como Elías? Y el Señor le dice, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Es una de las cosas más duras, que el Señor se vira y te diga, pero tú no sabes ni de qué espíritu tú eres. Estaban perdidos. No entendían los planes de Dios. Y no hay nada más peligroso que eso, que ser del equipo de Dios y al mismo tiempo actuar torpemente. Le preguntan al Señor si quería que hicieran descender fuego del cielo. Capítulo anterior no habían tenido fe ni para echar fuera un demonio y ahora dice que tienen fe para hacer que descienda fuego del cielo. Sin embargo, donde mora el trono de Satanás, el ataque no es a las manifestaciones gloriosas del Espíritu, es a la doctrina. Porque si tú corrompes la doctrina, estás pervirtiendo la palabra de Dios. En mi casa hay un problema, mi mamá quiere remendarlo, y Osmer estaba viendo y me dijo, mira Willy, el problema no está en esa pared que tú ves la grieta tan grande que parece que te va a caer el techo arriba. Porque esa pared se arregla. ¿Sabes cuál es el problema? El problema está en la zapata que está rajada. ¿El cimiento? Esa pared está así como reflejo de algo que está pasando interno abajo. Y tú puedes remendar 1000 veces la pared, si no remienda lo que está abajo, va a pasar de nuevo. Y pensando yo en Pérgamo, decía yo, mira lo que me está diciendo Osmer, qué interesante. La iglesia cuando descuida muchas cosas, sí, se va agrietada, pero cuando descuida la doctrina, está descuidando la zapata, la simiente sobre lo cual está sentado todo. Porque la doctrina es la emanación de la enseñanza de la Biblia. Y la Biblia es la revelación que el Espíritu Santo dejó a la iglesia. Es la palabra de Dios. Como decía el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura. Entonces, no es casualidad, ni es un detalle a desestimar el hecho de que donde mora el trono de Satanás, el ataque de Satanás hacia esa iglesia sea a los cimientos, a la doctrina. La iglesia de hoy en día es el reflejo de la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver que una de las características que tenía la iglesia de Pérgamo era que era una iglesia muy culta. ¿Han escuchado el nombre pergamino? El pergamino se inventó precisamente en la ciudad de Pérgamo. En Pérgamo encontraron una forma de, mediante cierto tratamiento a pieles de animales, crear un tipo de, vamos a decirlo así, de papel más resistente para poder escribir. Pérgamo tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo. Así que era una iglesia culta. Un detalle, una iglesia con problemas doctrinales puede tener mucho conocimiento. Pero el problema es que si el conocimiento no es conforme a la verdad, ese conocimiento es destructivo. Pérgamo es la iglesia que sí, que tenía un compromiso de palabras con el Señor, pero asimilaba la falsa doctrina. Muy parecido a lo que decía el Señor respecto a Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hoy en las iglesias pasa mucho esto. Pérgamo, hoy Bergama, actual Turquía, es la ciudad que ha llegado a nuestros días, estaba a unos 80 kilómetros al norte de Esmirna, en una colina elevada unos 300 metros, lo que lo hacía una ciudad fortaleza. Pérgamo era una ciudad que creía que estaba segura. Era una ciudad asentada sobre una colina que hacía un dolor de cabeza a todo el ejército que quisiera tomarla por la fuerza, es decir, a todo el ejército que venía a conquistarla. Era una fortaleza natural, muy parecido a lo que pasaba en la ciudad de Jerusalén, que estaba sobre el monte de Sión. Las ciudades capitales se construían antiguamente sobre una colina, porque sobre una colina tú puedes ver el valle y puedes ver al enemigo a la distancia. Y aparte de eso, cuando van a atacar te quedan muy expensos a que las flechas y los arqueros desde los muros de la ciudad sean más eficaces, porque tienen un campo panorámico de visión mucho más preciso que los que están desde abajo. Era una ciudad que se sentía fortalecida y naturalmente era una fortaleza. Fue la capital de la provincia romana de Asia Menor antes de que lo fuera Éfeso, y un importante centro cultural e intelectual, famosa por su biblioteca, la segunda más grande del mundo antiguo, con unos 200.000 libros. ¿Saben cuál era la primera? La biblioteca de Alejandría, la que se quemó, la famosa biblioteca de Alejandría. Esta era la ciudad que tenía la segunda biblioteca más grande del mundo. Era un bastión del paganismo y el culto imperial. Ya habíamos visto lo que era el culto imperial en las otras iglesias. En Esmirna estaba muy fuerte. Era la adoración al emperador como una figura divina. La ciudad destacaba el altar de Zeus. Y vamos a ver que esto es muy importante. La ciudad tenía uno de los templos más importantes de esa zona. Tenía una estatua de Zeus inmensa, sentada en un trono.
de las más grandes del mundo helénico, del mundo griego, considerada por los autores cristianos como el trono de Satanás. Los paganos, la gente de Pérgamo lo llamaba el trono de Zeus, pero los cristianos le decían el trono de Satanás. Entonces ya van entendiendo por qué dice, yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. También estaba el templo a Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina en el mundo griego. De hecho, el logotipo de Esculapio era un bastón con 2 serpientes enroscadas. El mismo logotipo que usa la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hoy en día. Imagínense ustedes, 2 serpientes enroscadas, y hasta hoy ha llegado así. Y otros templos como el de Atenea, Dioniso y otras deidades del culto grecorromano. El culto al emperador era fuerte en Pérgamo. Recibió permiso temprano para un templo al emperador Augusto. Los gremios, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado la semana pasada? De los gremios profesionales que habían en las ciudades, que si tú estabas excluido de esos gremios, la vida te era muy difícil. Veíamos como en Esmirna se morían de hambre los cristianos por no poder pertenecer a esos gremios. Bueno, los gremios profesionales en Pérgamo también eran muy fuertes. Estaban ligados a festividades paganas, con comidas sacrificadas a ídolos y prácticas inmorales. Probablemente en los gremios de pescadores, de carpinteros, de artistas, de comerciantes, cada gremio estaba dedicado a una deidad, y cuando se reunían era para hacer una cena litúrgica, es decir, una comida, un banquete dedicado a ese dios, y terminaban probablemente, muchos de estos cultos terminaban en una orgía. Cristiano no se va a sentir bien en ese lugar, lógicamente. Nosotros no iríamos a un lugar así. Sin embargo, el precio a pagar es que como tú no asistías a esos cultos, a esos gremios, te quedabas solo. Era casi una condenación. Bueno, ya esto es suficiente contexto. La iglesia probablemente fue fundada durante los viajes de Pablo. Al escribirle Juan a finales del siglo I, la iglesia enfrentaba presión por comprometerse con la cultura pagana alrededor. Policarpo y otros padres de la iglesia mencionan el desafío doctrinal en esa región. Es decir, Policarpo y todos los otros cristianos relevantes de esos tiempos hablaban de lo difícil que era mantener la doctrina pura en esos momentos. Y sobre todo en la región de Asia Menor, que era la cuna de los griegos, que eran una cultura muy fuerte en esa época. Y casi todo el mundo creía ahí lo mismo. Y llegar tú con una fe distinta era casi ponerte una diana en la frente. A diferencia de Esmirna, que solo hay elogios, para Pérgamo se recibe tanto elogios como fuertes reproches. Y es lo que vamos a analizar a continuación. Hay muchos reproches para Pérgamo. Para la iglesia de Pérgamo, pudiéramos empezar viendo que dice: escriba al ángel que está en la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ya vimos quién era el ángel de la iglesia, el líder a cargo de ese lugar. El Señor le manda un mensaje, pero el Señor también se presenta. Se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Remite a Apocalipsis 1:16, que de la boca de Cristo sale una espada de 2 filos. Recuerden lo que dice en Efesios 6 a partir del versículo 10, la armadura de Dios. Toma toda la armadura de Dios, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También los apóstoles tenían presente que la palabra de Dios era más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos. Cuando habla de esta espada que sale de la boca del Señor, aquí en este texto de la iglesia a Pérgamo, se pudiera traducir mejor como una espada larga y afilada de ambos lados, símbolo del juicio divino, discernimiento y autoridad de la palabra según Hebreos 4:12, Efesios 6:17, Isaías 49:2. Son textos que pueden aclarar mucho sobre esta verdad de la espada de doble filo relacionada a la palabra de Dios. No es espada de guerra romana, el famoso gladius, que era la espada corta que llevaban los legionarios romanos a la batalla. No, es una espada distinta. Es un arma de juicio, precisión y es penetrante. Esas espadas que eran largas y afiladas por los 2 lados no era para combatir en un combate de espadas. Estaba diseñada para un corte directo, preciso, y era un solo golpe. Era diseñado no solo para cortar, sino para penetrar. Y la idea que da es que esta espada que sale de la boca de Dios penetra a la iglesia de lado a lado. Es un ataque como de flecha, como lanza. La palabra que sale de la boca de Dios
está llamada a atravesar la iglesia, como decía ahorita, que nos decía el texto, que debe penetrar el alma, las coyunturas y los tuétanos, discerniendo los pensamientos. Ese es el mensaje que nos da de la espada que sale de la boca del Señor. Sin embargo, qué diferente es el mensaje que sale de la boca del maligno. Era una ciudad llena de altares paganos. Jesús se presenta como el juez soberano cuya palabra corta en ambas direcciones. Esta misma palabra que condena al mundo también juzga a la iglesia. La misma palabra que salva a unos condena a otros. El evangelio es esa palabra. ¿Saben? La gente dice el evangelio como mensaje de salvación. Claro, todos quieren ver el evangelio y nosotros quisiéramos que todo al que le predicamos el evangelio sea una persona que acepte y se convierta de sus malos caminos a la gracia y a la luz del Señor. Pero el evangelio tiene un mensaje doble, no solo es de salvar, sino también es el mensaje que condena a aquellos que rechazan esa voz. ¿Por qué van a ser condenadas las personas? Por no creer al mensaje. Pero ese mensaje salvó, pero es el mismo mensaje que también condena. Esa es la espada, por eso es de dos filos. Porque lo mismo que corta para liberarte, que corta para destruirte. Es el mismo mensaje. Jesús es el juez soberano y su palabra corta en ambas direcciones. Lo mismo que corta la maldad del mundo, que corta la maldad que entra dentro de la iglesia también. Primero hay un elogio y una reprensión y un reproche al inicio. Empieza diciendo, yo conozco tus obras. Nuevamente se repite esta fórmula. El Señor también se la dice a Éfeso y a Mirna. Y donde moras, no creas que el Señor no sabe lo difícil de tu contexto. Él lo conoce. Yo sé tu lucha, yo sé dónde tú vives. No me es oculto. Donde está el trono de Satanás. Vaya, yo sé que ellos tienen ahí una estatua de Zeus que le llaman el trono de Dios. Y sabemos que quien está sentado en ese trono es un principado demoníaco. Yo sé que esa gente adoran a un ídolo. Y Pablo nos explica también que quien adora a ídolos, a demonios sacrifica. Jesús lo sabía, pero retienes mi nombre. Y esto es una virtud. Estar en el medio de donde está este movimiento diabólico, donde hay toda esta contraparte, toda esta lucha, esta tensión, donde hay esta persecución, aún allí el Señor está. Y lo más interesante es que es una gran virtud en medio de ese lugar, retener el nombre del Señor. Dice que no ha sido dado otro nombre a los hombres debajo de los cielos en el cual haya salvación, solo en el nombre de Jesús. Retienes mi nombre y no negaste mi fe. Tremendo elogio. En donde mora el trono de Satanás, Dios tenía personas que guardaban el nombre del Señor y no negaban la fe. Y viene un ejemplo que está durísimo. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Tremendo que el Señor se gloríe de ti y te llame su testigo fiel. ¿Saben quién era este hombre? Uno de los que pudiéramos decir que se cumplió literalmente el mensaje a Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este hombre había sido fiel hasta la muerte, semejante a Abel, semejante a Esteban y semejante a todos los que han dado su vida por el evangelio. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en gozo de tu Señor. Este Antipas, su testigo fiel, había muerto entre ellos y vuelve a recalcar la idea Cristo, donde mora Satanás, donde está su habitación, donde el diablo hace y deshace. Cristo había tenido un hombre que el diablo no había podido doblegar, ni aún matándolo. De hecho, lo mata porque no puede doblegarlo. Habían hombres fieles, muy parecido a lo que le responde el Señor a Elías: a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado, y también procuran matarme. No, Elías, no te creas tan importante. No eres el único. Nosotros pensamos que muchas veces todo depende de nosotros, que somos los únicos. Y no somos tan importantes como nos imaginamos. El Señor le dice: yo tengo no 100, no 200, no 1000, no 3000, no 5000. Yo tengo 7000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¡Qué bendición! Cuando Acab y su impía esposa Jezabel habían hecho de Israel un trono de Satanás. Aún así, el Señor había marcado 7000 vidas que no se doblarían ante las amenazas del mundo. Qué bueno es ser dentro de esta iglesia, del grupo de los que no han doblado sus rodillas ante el mundo y permanecen fieles.
En la iglesia en Cuba necesitamos cada vez más gente que no doble sus rodillas ante el maligno. El Señor sabe dónde vivimos. Cristo puede decirle a la iglesia de Cuba: yo sé dónde ustedes moran, donde Satanás tiene su trono, donde mora el diablo, donde les obligan a decir que Dios está muerto y donde les bombardean por la televisión con mensajes puramente anticristianos, donde las autoridades se mofan, se burlan de tu fe y no les pasa nada. Pero sobre todo los altos, hay uno más alto. Amén. Y sobre ellos está el Señor. Amén. Así es. Así que encomienda tu causa al Señor y Él hará. No está en nosotros. Nuestra misión es serle fiel hasta la muerte y esperar que Él nos dé la corona de la vida. Y la gente piensa que la corona de la vida es que cuando vienen las flechas se van a detener en el aire. No, tal vez la flecha no se detenga, ni la espada pare en movimiento. La espada no se detuvo ante el cuello de Pablo, ni la lanza se partió en el costado de Jesús. La espada atravesó la cabeza de Pablo, el cuello se lo cortó. Cristo fue atravesado al costado, pero de los que hicieron esa impiedad nadie se acuerda. Pero de Pablo y de Jesús, hasta los demonios sabían quién era. Pablo sabemos quién es y a Jesús conocemos, pero ¿tú quién eres? Qué bueno que el nombre de Cristo y el nombre de Pablo atravesó la historia y los tiempos y ha llegado a nuestros días. ¿Qué pasó con ellos? Dieron su vida. Sé fiel hasta la muerte. Esto lo cumplió Antipas, el testigo fiel del Señor. Jesús conoce el contexto difícil donde está el trono de Satanás, probablemente alusión al trono de Zeus. Vivir allí era morar en territorio enemigo. Sin embargo, hay elogios. Retiene mi nombre, lealtad a la identidad de Cristo. No negaste mi fe, fidelidad testimonial y también hubo un mártir. Mención especial a Antipas. Estamos seguros que es un líder martirizado, un testigo fiel, mártir de la fe. Es lo que significa en el griego mi testigo fiel, mi mártir de la fe. Mismo término para la palabra que se habla de Jesús, el testigo fiel en Apocalipsis 1:5. Antipas fue muerto entre vosotros, sí, mostrando valentía en medio de la persecución. Que la muerte de Antipas no sea en vano. La tradición lo asocia con un mártir quemado en un toro de bronce. Según las fuentes de los padres de la iglesia, la tradición cristiana dice que este Antipas fue quemado vivo en un toro de bronce. Muestra que la iglesia había enfrentado martirio por permanecer fiel en lo esencial. Y qué duro, qué triste es que Antipas haya dado su vida y que la iglesia, en vez de tomar ejemplo de él, haya descuidado la doctrina. Aquí en el versículo 14 viene el reproche, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Bueno, la historia de Balaam está en Números 22 y no puede maldecir a Israel. Él quería el dinero que le iba a dar porque maldijera a Israel. Pero cada vez que él quería abrir su boca para maldecir, terminaba bendiciendo. Y entonces el otro lo llevaba para que desde otro ángulo lo viera, se decepcionara y maldijera. Pero no pasaba así. Volvía a bendecir. Y dice el hombre: oye, no me los bendigas más. Si ya no lo vas a maldecir, por lo menos no los bendigas. Pero no podía hacer algo que fuera contrario a la voluntad de Dios. Hermano, a veces nosotros no entendemos esto. Aún el Señor tiene control de los impíos. El impío no puede maldecir si Dios no lo permite. Incluso Dios puede transformar su maldición en bendición. Y el que hoy te maldice, mañana puede bendecirte. Porque el poder de Dios transformador sigue estando obrando hoy en día. La doctrina de Balaam está clara. Balaam no pudo maldecir a Israel directamente. Pero ¿saben qué hizo en su maldad? Lo mismo que hace Satanás en la iglesia de Pérgamo. No pudo maldecirlo directamente, pero aconsejó a Balac corromperlo desde dentro. La famosa frase divide y vencerás, aquí se cumple. Dice: bueno, ya está bien, no puedes maldecirlo, pero te voy a enseñar cómo tú puedes destruir ese pueblo. Aconsejó corromperlos desde dentro. ¿Cómo? Mediante idolatría, comidas sacrificadas a los ídolos, es lo que se hacía en Pérgamo, y fornicación, inmoralidad sexual, a menudo ligada con los cultos paganos.
En Pérgamo, algunos maestros promovían comportamientos particularmente bien impíos. En festividades paganas se les aconsejaba ir a comer los sacrificados a los ídolos, cometer inmoralidad sexual con las mujeres estas que practicaban la prostitución sagrada, entregarse a cultos idolátricos por dinero, por comida, por cualquier otro beneficio. En la iglesia hoy en día pasa cosas muy parecidas, tal vez no con la idolatría, pero a la gente se les permite o se les enseña a robar en los trabajos, a engañar, a mentir, a todas estas cosas. Yo no voy a juzgar el contexto de nadie, pero el Señor es inmutable. Dios no cambia. No es que, bueno, como yo estoy en Cuba, ya el robo es diferente. Aquí es lucha, aquí estoy luchando, estoy subsistiendo. El robo sigue siendo robo. En Pérgamo, algunos maestros promovían todo este comportamiento a cambio de muchos beneficios en los gremios profesionales. ¿Qué le estaban diciendo muchos maestros? Mira, no está mal que tú vayas al gremio. Cuando le ofrezcan la comida al demonio, no cojas lucha, tú te comes la comida. Si el demonio no es nada. Y aparte de eso, tú puedes participar de todas estas cosas que ellos hacen. A ver, en parte, como siempre, el diablo mezcla verdad con mentira. Es verdad que porque tú te comas una comida sacrificada a un ídolo o a un demonio, a ti no te va a pasar nada. No es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. Así es. Lo que contamina al hombre no es lo que entra al cuerpo y luego va a la letrina. Pablo en 1 Corintios 8 y 9 hace una defensa clara de que tú puedes comer los sacrificados a los ídolos, pero es mejor, por causa de la conciencia de que es débil, no hacerlo. Amén, mi hermano. Y también quería señalar en las consecuencias también acerca de esto, porque sabemos qué pasó en los tiempos de Balac, una mortandad tremenda, consecuencia también de todo ese pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Y a veces también en nuestro contexto actual las personas piensan que no, que porque estamos ahora en estos tiempos, no, es una tierra de juicio también. Y es la pura realidad. Y al final lo que conduce este comportamiento relajado o indecoroso dentro de la iglesia de hoy en día y de la sociedad cubana es que al final traiga más condenación. Así es. ¿Qué les enseña este Balaam a Balac? A poner tropiezo, piedra de tropiezo, algo que hace caer. El compromiso con el mundo. Miren, 1 de Juan 2, de 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago 4:4 habla más claro a una iglesia. Le dice a la iglesia, y miren qué fuerte: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No dice la amistad con el mundo, no dice la amistad con el mundo, dice la amistad del mundo. La amistad es lo que te une a otra persona. Bueno, dice que lo que une a dos mundanos, lo que los hace amigos, lo que los hace compañeros, es que los dos tienen el mismo objetivo: odiar a Dios. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. En la iglesia los cristianos están juntos y están en armonía. En el mundo los mundanos están juntos y en armonía, pero una armonía diferente completamente a la de la iglesia. Porque la armonía que une a la iglesia es el amor a Cristo. Pero la armonía que une al mundo es el odio a Jesús. Dice que la amistad del mundo es la enemistad que tienen contra Dios. ¿Qué pasa? Que para tú ser parte de ese gremio, tú tienes que compartir eso. Si ahora Osmel y Raúl son electrónicos, para yo entrar a ese grupo de ellos, ¿qué tengo que ser yo? Electrónico. Ellos no van a aceptar en su grupo de electrónicos a un cerrajero. ¿Por qué? Porque ellos no son cerrajeros, ellos son electrónicos. Y cuando yo vengo, oye, yo quiero unirme a ustedes, dice, bueno, ¿y qué tú haces? No, yo soy cerrajero. Y dice, ah, no, vete con un cerrajero. De la misma manera, cuando el mundo te da entrada, es preocupante, porque ya te reconocen como parte de ellos. Jesús dice, el mundo no puede amarlo porque el mundo ama lo suyo. Pero como ustedes no son del mundo, sino que yo los he amado, por eso el mundo los aborrece. Porque si fueran del mundo, el mundo amara lo suyo. En otras palabras, el mundo no recibe a los cristianos porque el mundo sabe que somos de bandos diferentes. Ahora, cuando el mundo te da entrada, y no me refiero a la entrada que te pueden dar para predicar el evangelio, que es un acto de gracia de Dios,
sino la entrada de ven, siéntate aquí, vamos a compartir un rato que tú eres mi socio. Cuando te digan eso, preocúpate. Hay que preocuparse porque te reconocen como parte de ellos y son más astutos que los cristianos. El mundano te da la vuelta. Dice Lucas que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz en su trato con sus semejantes. Lo dice la Biblia, que el mundo sabe cómo envolverte. Entonces, la amistad con el mundo, hermano, es adulterio espiritual. El que se quiera constituir amigo del mundo se constituye inmediatamente enemigo de Dios. La iglesia toleraba la enseñanza en lugar de disciplinarla. Y es lo que está pasando hoy en día. Hoy se levanta un maestro y dice, hermanos, no debemos hacer esto, no debemos repetir esto. Y la gente le dice, ¿tú quién te crees que eres? ¿Tú te crees que eres el que más sabe? Que tú no eres Dios para juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque la iglesia, en vez de recibir la disciplina, en vez de recibir la enseñanza, la combate, la desecha. Vivimos en unos tiempos en los que cada cual es sabio en su propia opinión. Dice que en los postreros días, decía el Señor a través de Pablo, se iban a levantar hombres que iban a amontonarse maestros, ¿cómo? Conforme a sus propias concupiscencias. Maestros que le dijeran lo que quieren oír. Y eso es lo que vemos hoy en día. Cientos de personas que tienen maestros que les dicen lo que quieren oír. Miren, yo en una ocasión escuché una frase de un pastor y después me lo dijeron otros líderes. Cada oveja tiene el pastor que se merece, porque es el pastor que se buscó. Es complicado, porque yo le digo una vez que yo sentía compasión por la gente que estaban en la iglesia de Cas Luna, de Maldonado y de todos estos falsos cristianos, de todos estos apóstatas. Y él me decía, Willy, no, ora por ellos, pero no te entristezcas tanto por ellos, porque ellos están ahí, ellos tienen una Biblia igual que tú. ¿Por qué tú no vas para allá? Mi convicción bíblica no me deja estar escuchando a un hombre que se para ahí a decir que es bueno drogarse y que toda tu relación con Dios depende del dinero que tú tengas. Yo no me puedo sentir bien en eso, porque no lo veo en la Biblia. Dice, ellos tienen la misma Biblia, ¿pero qué? Les gusta, se sienten bien ahí. Y fue cuando entendí lo que me quisieron decir estos dos hombres de Dios cuando me dijeron que cada oveja tiene el pastor que se buscó. Sigue el versículo 15. Así también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ya habíamos hablado de esta doctrina, que es lo que hacían esta gente. Jesús dice que los aborrecía. Y la palabra en griego que se usa para los cuales yo también aborrezco es miseo. Esta palabra significa odio, odiar fuertemente. Él odiaba fuertemente a los nicolaitas. Entonces tenemos ya dos movimientos heréticos dentro de esta iglesia. Primero tienes a los que toleran la doctrina de Balaam, pero también tienes a los nicolaitas. Esta iglesia aumentó la maldad en comparación a la primera, a Éfeso. Dice el versículo 16, por tanto, arrepiéntete. Y si hay que arrepentirse, ¿por qué es? Porque esta gente probablemente, los que retenían la doctrina de Balaam o la doctrina de los nicolaitas, eran impíos dentro de la iglesia. Metanoía, la palabra cambia la mente, la intención del corazón y vuélvete a las obras contrarias a las que estás haciendo ahora. O vuélvete a tu primer amor, como se le dice a Éfeso, arrepiéntete y vuélvete a tu primer amor. A estas personas le dicen, arrepiéntete de tu herejía, arrepiéntete de esta falsa doctrina. Y no es una invitación cuando Cristo te dice, arrepiéntete, no te está diciendo, si quieres puedes arrepentirte. No, está dando una orden. Él es el Señor, es un imperativo. Es un imperativo urgente, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto en juicio. Oye, Cristo los está amenazando. Sí, los está amenazando. Arrepiéntete, hazlo pronto, porque si no voy a venir y te voy a arrancar de donde estás. Cuán difícil me es a mí cuando escucho Dios es un caballero, independientemente de la doctrina que puedan estar tratando de explicar. Mire, Dios es soberano. Yo tengo que ser caballeroso. Yo no puedo llegar aquí a casa de Rebeca, a casa de Osmel, a casa de Raúl y ponerme imperativo, porque me van a mandar lejos. Yo no soy dueño. Pero el Señor es el dueño. Y si te pones majadero, no es que tú lo sacas, es que Él te saca a ti. Porque Él sí es dueño no solo de tu casa, amén, de tu iglesia, Él es dueño de tu vida. Amén. Cada aliento de respiración se lo debemos. Ay, amén. No tenemos derecho a exigirle a Dios que nos trate como un caballero. No tenemos ese derecho. Él es el Señor. Tú no llegas a tu trabajo y tu jefe te dice, un mes, dale, ponte a trabajar que vas tarde. Y tú le dices, no, a mí me tratas con respeto. Y si entre terrenales entendemos estas cosas, entre el trato con los semejantes,
y un jefe no acepta que venga un subordinado y lo trate, lo mangonee, como se dice aquí en buen cubano, ¿cómo nosotros pensamos que vamos a llegar al Dios y Señor de toda la creación, al autor y por cual todas las cosas subsisten, y le vamos a exigir, le vamos a decretar y le vamos a ordenar como si fuera el genio de la lámpara de Aladino que está preso de su poder, que nosotros lo frotamos y le decimos, ahora concédeme los 3 deseos? Dios ordena, Dios decreta, Dios demanda, Dios puede amenazarte. Mire, hay cosas que en Dios son correctas, en nosotros no. Si tú ves una persona que es arrogante o que es autosuficiente, tú te ofendes. ¿Por qué? Porque tú reconoces inconscientemente de que eso es un atributo que solamente le corresponde a Dios. ¿Qué le dicen a las personas que son arrogantes? Ve acá, tú estás endiosado, tú te crees que tú eres Dios. Porque sabemos que si es Dios el que se comporta de una manera arrogante o prepotente, está bien. Si hay una persona que se proyecta de una manera autosuficiente, nos ofendemos. ¿Por qué? Porque es mentira. Tú no eres suficiente en ti mismo. Pero Dios sí puede ser autosuficiente porque Él es capaz de satisfacer todas sus necesidades. Él sí no necesita de nadie. Al contrario, todo el mundo necesita de Él. Amén. Entonces, Dios tiene derecho de amenazar porque Él dice, yo he destinado que si tú no gestionas esto de esta manera, te voy a quitar eso. Porque Él es el dueño de todo. Exactamente. Lo primero que tiene que entender la iglesia hoy en día es qué significa esa frase que tanto se repite y es muy buena. Dios es Dios. Cuando la iglesia entiende que Dios es Dios y que Él es el Señor y no nosotros, y rompa con todo el humanismo vacío y diabólico que se ha metido dentro del cristianismo de hoy en día, de Dios es un caballero, Él tiene que respetar mi decisión y Dios quiere hacer algo. Oye, en la reunión entre el diablo y el Señor sobre la vida de Job, ¿cómo se enteró Job? Por los palos. Cuando los palos le vinieron de golpe, Dios no tuvo ni la caballerosidad de venir y decirle, mira Job, tuve una discusión con el diablo, él va a venir y te va a tentar. Yo necesito que tú te fortalezcas, me seas fiel, porque al final yo te voy a dar a ti una cantidad de cosas que tú no te imaginas. Entonces Job dice, déjame aguantar un poco, porque al final tú vas a ver que yo voy a recibir más. No, Job se entera por los palos. Job está tranquilo, alabando a Dios, y le llega un mensajero, se murió tu hijo. ¿Qué? Espérate que viene otro. Vinieron los caldeos y te robaron todo el ganado. Pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro. Todo de golpe. ¿Cómo se enteró Job? De golpe. Y Job se atrevió a decir, el Señor tenía que haberme avisado, el Señor me está haciendo tierra injustamente. Dios está siendo injusto conmigo. No le atribuyó despropósito al obrar de Dios, pero sí se quejó. ¿Y cuál es la respuesta que recibe Job al final? Job, buen siervo, qué bueno lo hiciste todo, por eso yo te quiero tanto, yo sabía que tú ibas a resistir. No, la presentación del Señor es, ¿quién es este que sin sabiduría entorpece el consejo? Cíñete como un varón valiente, ponte los pantalones bien puestos, que tú vas a responderme ahora a mí. Tú no dices que tú querías altercar cara a cara conmigo, ven, vamos a hablar cara a cara, pero ponte como un hombrecito, que es lo que significa cíñete los lomos, ponte el cinto, vamos a hablar de verdad. Lo intimida, lo que recibe. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba formando el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba? ¿Conoces tú los secretos de la nieve? ¿Los tesoros de la nieve los conoces, Job? ¿Puedes tú atar al Leviatán y sacarlo como nada? ¿Juguetear con él? Porque entonces tú eres muy sabio y conoces todas estas cosas. Dale, muéstramelo. Lo que recibe Job después de los golpes es una humillación de parte de Dios. ¿Quién te crees tú que eres para cuestionarme la forma en que yo dirijo? ¿Quién te crees tú que eres, Job? Y Job dice, es que yo de oídas te he oído, pero ahora es que yo conozco quién tú eres. Una vez me atreví a hablar, dos no, y se relaja y se calma. Job hace silencio y reconoce que el Señor es justo y que todo lo que pasó fue justo. Así que lo que da Cristo es dar una orden, es un imperativo, arrepiéntete y hazlo pronto, porque si no voy a venir a disciplinarte. Pues si no lo haces, si tú no te arrepientes, yo vendré a ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca. Arrepiéntete implica un cambio radical, rechazar lo que estabas haciendo y aceptar la disciplina y la enseñanza de Cristo. Advertencia, vendré pronto, no se va a tardar el Señor en disciplinar. Es un juicio disciplinario inmediato, no es lo que en teología se conoce como la parusía o la segunda venida, no.
pelearé contra ellos con el espíritu de mi boca. La palabra con la que se presentó el que tiene la espada de dos filos, la espada que penetra hasta discernirlo todo, la palabra de Cristo ejecutará juicio sobre los falsos maestros. Mire, 2 Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, ¿qué cosa? Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y eso lo está diciendo Pablo. En Apocalipsis 19 también el Señor dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y ahí hay una remisión a Isaías capítulo 63, el lagar de la ira de Dios. La misma espada que defiende a los fieles, juzga a los traidores. Y por último, verso 17 dice una promesa. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escribiré un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En esto se inspira Juan Bunyan en El Progreso del Peregrino para hablar de las invitaciones a las bodas del Cordero. El maná escondido alude al maná que había en los tiempos del tabernáculo en Éxodo 16 y también nos habla en Hebreos 9:4. Era un alimento milagroso en el medio del desierto. Era provisión en medio de la escasez. Tiene una connotación física, pero en esto espiritual. A la iglesia que le sea fiel al Señor seguirá viviendo de la fe. Habrá una provisión milagrosa de maná. Cristo dice que Él es el verdadero pan. No les dio a comer Moisés el verdadero pan del cielo. Cristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de mí, porque mi carne es verdadera comida, el verdadero pan del cielo es Cristo. El maná simboliza el sustento espiritual secreto, porque dice el maná secreto. No es el maná que todos conocieron. El maná que todos conocieron, todo Israel lo conoció, pero Cristo era un secreto escondido en el seno del Padre, también dice la misma palabra de Dios. Y Cristo era ese maná secreto, simboliza ese sustento secreto espiritual y es una contraparte a la comida idolátrica. Esta gente iban a los banquetes de los ídolos para no morirse de hambre. Y Cristo dice, no comas de eso. Yo te puedo dar un alimento espiritual, algo que no recibieron ni siquiera los israelitas en el desierto. También hay una alusión a la piedrecita blanca. ¿Qué era la piedrecita blanca? En el mundo greco-romano, las piedrecitas blancas se usaban para varias cosas. Primero, para absolver de un juicio. Una piedrecita negra era que era culpable. En un juicio, cuando se le daba una piedrecita blanca a esa persona, era un símbolo para decir, el jurado está encontrado inocente de los cargos. Una piedrecita negra era el jurado está encontrado culpable de los cargos. También hay otra interpretación que me gusta más, que cuando la aristocracia, los patricios dentro de la cultura romana, es decir, la gente de dinero, hacían una fiesta, ellos tenían una tradición de invitar a alguien pobre del pueblo. Y a esa persona que era pobre, que era invitada a ese banquete, se le entregaba una piedrecita blanca, señal de que estaba invitado a ese banquete. Llegaba el pobre, enseñaba la piedrecita blanca y se le permitía comer del banquete de los mayores manjares que había en esa festividad. Cristo le está diciendo, si tú te mantienes fiel, yo te voy a hacer partícipe del banquete espiritual. No vas a tener que ir a un templo de un demonio a que te den una comida miserable, sacrificada a un ídolo. No, te voy a hacer parte del banquete celestial. Y eso para mí es una promesa de que si eres fiel al Señor, Él va a suplirte material y espiritualmente todo lo que necesitas conforme a su riqueza en gloria. Y sigue diciendo, un nombre nuevo, identidad transformada, un nombre nuevo. Cuando Cristo conoce a Pedro, como le decía, ya no será más tu nombre Simón, sino Pedro. A Pablo, ya no serás más Saulo, ahora eres Pablo. Jesús le cambiaba el nombre a la gente en respuesta a que les cambiaba la vida. Es bueno saber que en Cristo tenemos una nueva identidad. Ese nombre nuevo dice que lo conoce cada persona. ¿Por qué? Porque ya el Señor te conoce por tu nombre y tú empiezas a conocerte de verdad. Antes nosotros en el mundo no teníamos identidad. Éramos lo que la gente quería que fuéramos.
pero ahora somos lo que el Señor quiere que seamos. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Hay un contexto cultural en Pérgamo que advierte en contra del sincretismo, es decir, de mezclar creencias y todas esas cosas. Ser cristiano y participar del mundo no es correcto. Hoy aplica a compromisos con ideologías. Hoy no es que te van a invitar a ir a un templo a comerte la comida Zeus ni nada de esas cosas, pero sí se invita a la iglesia a que acepte la homosexualidad dentro de la iglesia, a que se acepte todo tipo de religión, a que se acepten varias cosas que sabemos que no son acorde a la voluntad de Dios, y es lo que se está incitando a la iglesia. Ser cristiano es ir a las sendas antiguas, es tener un compromiso ideológico solamente con Dios, es entender que nuestras convicciones no son negociables. Hay ideologías, entretenimiento que influyen y quieren menguar la santidad. Hay una diferencia entre tolerancia y amor. Es otra enseñanza que podemos extraer de la iglesia de Pérgamo. Hay una diferencia entre tolerancia y amor. La iglesia de hoy se ha vuelto muy tolerante en nombre del amor. Primeramente porque no entiende que el amor no es tolerante. El amor es manso, el amor es humilde, todas esas cosas, pero el amor no tolera el pecado. La verdad debe decirse con amor, pero el amor no puede impedir que la verdad sea dicha. No es decirla para hacer chocante, para ofender al otro. No, nuestro objetivo no es avergonzar, no es destruir, es ganar a la otra persona. La verdad no niega la fe. La iglesia amaba la verdad en parte, no negaban la fe, pero toleraban el error, como mismo en Corinto pasaba. En Corinto no amaban supuestamente las manifestaciones del Espíritu. Era la iglesia que hablaba en lengua, que sanaba, que tenía visiones, que profetizaba y todas esas cosas, ¿verdad? Todos esos dones muy lindos. Y tenían un fornicario en el medio de ellos, un hombre que se estaba acostando con su mamá o con su madrastra. Eso mismo está pasando con la iglesia hoy en día. La iglesia de Corinto o la iglesia de Pérgamo son un reflejo de la iglesia contemporánea. Gente que hablan en 20.000 lenguas, gente que tienen todos los días levitaciones, que ven el trono de Dios, que profetizan y todas esas cosas, pero viven vidas pecaminosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice o con lo que se cree, porque cuando el diablo consigue romper la simiente doctrinal de una iglesia, esa iglesia está condenada. Como mismo Osben me dice, la única solución que hay para tu casa es crearle un dado debajo de esa zapata, porque eso que hicieron no sirve y no hay forma de arreglarlo. Hay que hacerle una nueva simiente. Lo mismo pasa con una iglesia que ha descuidado su doctrina. Por eso Cristo le dice, arrepiéntete y hazlo pronto, porque si no voy a venir y voy a destruirte hasta la simiente. ¿Por qué? Porque la casa que no está cimentada sobre la roca no prevalece, pero la casa que está fundada sobre la roca firme, que es Jesucristo, esa permanece para siempre. La iglesia no está llamada a tolerar el pecado. La iglesia lo confronta en amor, pero lo confronta. La espada de la boca, la palabra, es arma defensiva y juicio. La palabra de Jesús es un arma defensiva y es un juicio también. La iglesia deben predicar y aplicar la Biblia con claridad. Hay una promesa al vencedor. En medio de la tentación cultural, Cristo ofrece mejor alimento, maná escondido y una identidad secreta y eterna. Como Daniel y sus amigos en Babilonia, ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Los cristianos de hoy debiéramos proponernos no contaminarnos con esta cultura y mucho menos con estas herejías que se están metiendo dentro de la iglesia. En fin, Pérgamo nos llama a una fidelidad radical en entornos hostiles o seductores. No cedan a la tentación. Tener el nombre de Cristo es rechazar la doctrina de Balaam o de los nicolaitas hoy en día, toda falsa doctrina, y esperar la recompensa que viene de Dios. Amén. Vamos a orar